Hola mis amados, bendiciones, bendiciones. Bueno, hoy 22 de diciembre del 2025, una enseñanza. Vamos a ver qué nos dice la palabra sobre políticos en la casa de Dios. Políticos en la casa de Dios. ¿Cómo es el proceder de Dios en la política? ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Pregúntese lo siguiente: ¿un cristiano debe votar? ¿Puede un cristiano hacer política? ¿Puede un pastor ser político? Vamos a ver qué dice la Escritura. Miremos que todo primero el ejemplo de Jesús. Juan 18:36. Cuando a Jesús lo quisieron establecer o nombrar rey, él se negó. Dice así, respondiendo a Jesús, dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondiendo a Jesús le dijo: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de verdad oye mi voz. Bueno, Jesús dice que su reino no es de aquí. Lo quisieron tomar para ser rey. Jesús tenía muchos seguidores. Jesús movía las multitudes, como con muchos hoy día. Iglesias, multitudes, mucha gente, seguidores. Pero cuando lo quisieron hacer rey, él dijo: no, mi reinado o mi reino no es de este mundo. Y Jesús dijo: yo vine a dar testimonio de la verdad. ¿Les parece que Jesús vino a dar testimonio de la verdad mientras otros vinieron a ser reyes de este mundo, no? Juan 6:14 dice así: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir por él para apoderarse y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Cuando a Jesús lo quisieron hacer rey de la nación o gobernante de la nación, él simplemente se retiró, él renunció. Jesús sabía que él había venido a dar testimonio de la verdad. Él la tenía clara con respecto a su llamado. Hay mucha gente que hoy día dice ser política y termina en cosas incorrectas, corrupción. Pero hay mucha gente que dice ser sierva de Dios y termina metido en política. Bueno, quién sabe a qué lo llamó Dios. Pablo, sin embargo, nos enseña cuál fue la buena profesión. Primera Timoteo 6:13 dice: te mando delante de Dios, que da la vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Dice Pablo que Jesús dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio. Lo que estábamos hablando ahorita. Hay gente que tiene la profesión de ser siervos de Dios, ministros de Dios, gloria a Dios, por esos hombres los felicito. Hay gente que tiene el llamado a ser político, gobernantes, gloria a Dios, también los felicito. Pero ¿cómo es posible que hay personas que están metidas en una cosa y luego resultan metidas en otra? Jesús la tenía clara. ¿Puede un cristiano hacer política? Mi concepto es sí. Según el fundamento bíblico que yo tengo, que yo encuentro, sí. Un cristiano puede hacer política. Si para eso lo llamó Dios, si para eso se consagró y si para eso se preparó. Hablando de profesión, esa es su profesión y para eso se preparó. Jesús le están hablando de la profesión. Y Jesús dijo: no, mi profesión es venir y dar testimonio de la verdad, no gobernar. Felicidades a cada hombre de Dios que hace parte del gobierno. Alcalde, gobernadores, concejales, representantes de la Cámara, no sé en qué país, qué cargos tengan, alcaldes, no sé, presidentes. Felicidades a esos hombres de Dios que Dios los llamó para gobernar, para ser parte administrativa de una nación, que se prepararon para administrar los designios y las leyes de un país. Felicidades. Así dice Proverbios 29:2: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Se necesita gente justa y gente correcta que sepa establecer leyes, normas. Proverbios 11:14: donde hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo. Pueblos están destruidos, naciones están en acabose, problemas económicos, sociales en todas las naciones, porque no hay dirección sabia. 1 Corintios 10:31: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y no seáis tropiezo, dice, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia. Si una persona va a gobernar, no es para hacerle tropiezo, ni a los creyentes, ni a los impíos, al pueblo de Dios, no. Una persona debe ser para todo, para la gloria de Dios. Si es creyente, con más veras.
Su meta debe ser glorificar a Dios en la política, si es que Dios lo llamó a la política. Isaías 10:1, hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Dice así la Escritura: hay de aquellos que dictan, establecen, ponen leyes injustas. Se necesita gente que derribe y quite la tiranía. Se necesita gente que ayude a los pobres, que ayude a establecer lo que es correcto para los afligidos, y gente que se encargue de ayudar y defender una nación, no de destruirla, aplastarla. Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La justicia de Dios, aquí hay un libro precioso que nos enseña la justicia de Dios. Los hombres establecen leyes justas de acuerdo a su dominio, que llevan al pecado a una nación. Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del Cordero eterno, os haga aptos en toda obra para que hagáis su voluntad, haciendo en él vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, a la cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, un cristiano sí debe participar en política, pero todo lo que haga debe hacerlo para la gloria de Dios y para servir al pueblo en general, incluyendo al pueblo de Dios. Pero debe ser una persona bien preparada, muy bien preparada, conocedora de la justicia de Dios, pero también conocedora de las leyes humanas o terrenales o de la justicia de los hombres, y para que establezca leyes. Es así como un cristiano sí pudiera ser político gobernante. ¿Debe un cristiano votar? Bueno, entonces creo yo que sí es posible, y es necesario elegir buenos gobernantes que sigan designios de Dios, que sigan leyes y normas correctas, o que establezcan normas y estén preparados para establecer normas correctas para una nación. Romanos 13:1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sí, las normas en todos los países que cualquier ciudadano debe votar, entonces sí debemos votar, pero debemos votar por gente correcta, por gente que sepa los designios, preceptos, por gente que no sea perseguidora ni destruidora. Segunda de Pedro 2:13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, y a los gobernantes como por él enviados para castigo de malos malhechores y alabanza de los que hacen el bien. La Escritura dice que nos sujetemos a las leyes gubernamentales, pero aquí dice a los que castiguen a los malhechores, y para que en cierto modo den alabanza a los que hacen el bien. Pareciera que hoy la norma es al revés. Muchas leyes de algunos gobiernos es felicitar a los malhechores y darle privilegios a los malhechores, y muy al contrario, los que hacen bueno los persiguen. Un creyente debe votar o elegir a gente temerosa de Dios, pero también gente preparada para gobernar y dirigir una nación. Gobernantes que por evidencia y testimonio puedan gobernar. Quien su vida no sabe dirigir, y quien no sabe dirigir su propia casa, su vida, sus negocios, sus empresas, ¿cómo pretende gobernar a otros? Hay mucha gente que pretende ser político o pretende ser gobernante de una nación, dígase Cámara de Representantes, consejos, presidencia, alcaldía, y nunca han hecho nada por nadie, solamente han destruido, solamente han fracasado. Entonces, ¿cómo podrían levantar o dirigir una nación? ¿Qué dice la Escritura de la política o del gobierno en una nación? ¿Cómo debiera pensar un creyente respecto a la política conforme a la Escritura? Salmo 22:28 dice: porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Proverbios 21:1, como los repartimientos de las aguas, así es el corazón del rey en la mano de Jehová, y a todo lo que quiere lo inclina. Proverbios 16:4, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Proverbios 16:12, abominaciones a los reyes, hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Jesús, un creyente debe votar, o un creyente debiera votar o hacer política con alguien que acepte la soberanía de Dios, la dirección de Dios, el consejo de Dios, la justicia de Dios. No se puede apoyar a gente corrupta, gente impía, gente destruidora, gente malhechora. Así dice la Escritura, un creyente deberá conocer, aceptar y vivir bajo la soberanía de Dios.
y su fe no debería verse ni apoyada y mucho menos afectada por los gobernantes. Ahora, ¿puede un pastor ser político? Oiga lo que dice la Escritura. ¿Puede un pastor ser político? La Biblia enseña en muchas partes que quienes dejaron de servir en la casa de Dios terminaron como servientes o como porteros. Ezequiel 44, 10 al 12. Entonces, lástima por quienes renunciaron al pastorado para dar testimonio de la verdad por la profesión de este mundo. Lamento mucho por aquellos que renunciaron al llamado de la corona incorruptible de gloria por buscar una corona que dan los hombres o una corona de este mundo. ¿Puede tener un cristiano una inclinación política incorrecta? Sí, sí es muy posible que una persona tenga una inclinación política incorrecta. Un creyente del común o que no ha nacido de nuevo puede verse involucrado en temas políticos fuera de conceptos bíblicos debido a su ignorancia y a su mentalidad mundana y corrupta. Una persona que no ha recibido el Espíritu Santo no tiene quien la redarguya ni le haga entender entre el bien y el mal, y menos si esa persona no es conocedora de la palabra y de la verdad. El hombre siempre examina la justicia desde su punto de vista y idiosincrasia, pero nunca desde la Escritura. Así que un hombre de Dios correcto debiera establecer su postura política supuestamente bajo conceptos bíblicos y correctos. Ningún ser humano tuvo un pasado lo suficientemente bueno como para merecer el favor de Dios, o como para tener la oportunidad de cambiar y tal vez glorificar a Dios. Tal vez Dios te puede escoger a ti el día de mañana, si eres siervo de Dios, para que tú glorifiques a Dios. Y sin importar que hayas tenido un pasado terrible y oscuro, Él lo pudiera hacer para mostrar su gloria. El miedo de muchos que dicen confiar en Dios es a que los opriman o los persigan. Sin embargo, yo veo que los creyentes que se meten a hacer política son aquellos que se sienten amenazados o que pudieran verse afectados por políticas destructoras, o también porque simplemente tienen algo que perder, o que puede llevarlos a sentirse afectados en su fe, o que puede llevarlos a sentirse afectados en su proceder ministerial. Por eso se meten a hacer política, para que no los persigan o para que no establezcan normas incorrectas que les va a perseguir su fe. Recuerdo lo que dice Éxodo 1:12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Siempre que han perseguido al pueblo de Dios, siempre ha aparecido Dios quien los defienda. Pero la fe de los hombres hoy día está más centrada en que aparezcan políticos o gobernantes que los defiendan y no Dios en quien los defienda. Recordemos el pensar de Dios y su proceder de lo que dice la Escritura. Acuérdense lo que dice Amós 7, del 10 al 17. El profeta Amós confronta a Amasías, sacerdote de Betel, quien se niega a profetizar contra el rey impío y perverso, defendiendo su posición como empleado del rey y no como siervo de Dios, mostrando su apostasía en su rol sacerdotal y ministerial. Juicio y condenación cae sobre siervos de Dios que se apoyan o que apoyan a gobernantes impíos, sin temor e injustos. Quien justifica al impío y al perverso no quedará sin castigo. Cuando el pueblo no quiere ser guiado por la palabra de Dios y sus servidores siempre buscarán a alguien que los gobierne para que dirija todo hacia su favor. Entonces su fe no está fundamentada en Dios, su fe no está fundamentada en lo que dice la Escritura, sino que buscan hombres que los defiendan, los ayuden y los guíen. Este es mi pensar con respecto a la política. Y les paso solamente algunos apartes de lo que dice la Biblia. Pero me inquieta mucho cómo Amós confronta a Amasías, porque Amasías estaba más a favor de un gobernante impío. Y así hay muchos creyentes hoy día, muchos sacerdotes que justifican a algunos gobernantes impíos, corruptos. Y dice la Biblia que no quedarán sin castigo. Así que el ignorante siempre va a justificar su ideología política más por sus deseos, anhelos o sus quereres antes que por lo que dice el concepto de Dios.
O muchas veces la gente tal vez tiene una buena inclinación, pero es bien ignorante de la palabra, y por eso su inclinación política no es la correcta. Eso es lo que dice la Escritura. Aquí estoy para servirte, tu amigo Franco Lagos, desde el santuario de oración aquí en la montaña. Bendiciones. Chao, chao. Piénsalo muy bien. ¿Será que un pastor puede renunciar al pastorado para ser político? ¿Será que un siervo de Dios puede hacer política con corruptos? ¿Será que un hijo de Dios puede votar por los impíos? ¿Será que un hijo de Dios puede tener una mente corrupta e ignorante para votar por quien quiere? Piénsalo muy bien y medita en esto. Bendiciones. Chao, chao.